Horas después de la detención de Julian Assange, Estados Unidos reconoció que pidió la extradición en el marco de una causa donde se lo investiga por espionaje. De ahí la gravedad y las repercusiones. Juan Bataleme es profesor de Relaciones Institucionales de la UADE. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Buen día, ¿qué tal? La primera lectura que se hace, ¿cuál es? En el marco de todo lo que ha ocurrido en las últimas horas y de la repercusión que ha tenido el caso. La primera lectura es que los gobiernos no olvidan el daño que recibió la publicación de los Wikileaks en su momento, no solamente de los papers de Irak, sino también de lo que fueron los cables diplomáticos. Pero es cierto, como se decía anteriormente, que hay una luz en Assange, pero también hay muchas sombras en Assange, ¿no? Entonces, Estados Unidos, Occidente en general, sufrió muchísimo en términos estratégicos, pero también en términos diplomáticos y políticos, la acción de Assange en primer lugar, la acción de Bradley Chelsea Manning y en tercer lugar la acción de Snowden. Creo que lo importante ahí, más allá de cierta construcción romántica que hay alrededor de Assange, es el hecho de que Assange robó documentos clasificados. Esos documentos clasificados tenían información sensible y eso los gobiernos no lo olvidan. De todos modos, lo que había era también documentación que tenía como finalidad de la publicación periodística. Y ahí hay otra discusión que tiene que ver con la publicación libre de información, ¿no? Que tiene que ver, es cierto, con información clasificada, pero también periodismo. Es cierto, pero el gran tema es si Assange o no, que es la discusión que hay ahora, si así estaba haciendo o no estaba haciendo periodismo. Él toma relevancia o cobra relevancia porque trabaja con un conjunto de periodistas muy importantes y son ellos los que dan a publicar esa información. Pero a priori, tanto Manning como Assange fueron fuentes según lo que rescata el gobierno Trump en este momento. Lo que es importante también es que Assange manipuló a Manning, que eso es lo que se olvida del inicio, manipuló a Manning para poder tener acceso a las claves, primero a las claves y para después poder acceder a la información que después él iba a liberar. En definitiva, él lo que crea es una plataforma, Wikileaks es una plataforma en la cual uno puede contribuir poniendo información que es sensible a empresas, a individuos, etcétera, etcétera. Entonces la discusión está ahí. ¿Y cuál es el rol de Ecuador en este engranaje que ayer empezó a moverse y de una manera muy rápida? Técnicamente el rol de Ecuador es marginal porque, o sea, era marginal en el momento en el que sucede los Wikileaks, pero es importante porque en un momento el presidente Correa, con cierta lógica de resistencia que había a los Estados Unidos, a las conductas de Europa también, le decide políticamente darle un asilo político. Y ahí se pone en el centro de la atención. La diferencia muy clara y la inteligencia política de un hombre como Snowden, que directamente va a buscar refugio político a Rusia, y otra cosa completamente distinta es buscar un refugio político en Inglaterra, en Ecuador, ¿no? Entonces vuelve a cobrar relevancia ahora que lo tienen que entregar, pero lo cierto es que Ecuador siempre fue un actor secundario de toda esta película. Esta es una película, si ustedes quieren, los principales artistas o actores de esta película fue un sector de resistencia de la sociedad civil, que lo podemos tomar con Anonymous, que lo podemos tomar con otros grupos que se dedican a divulgar información, y las grandes potencias. Ahora, ¿cuáles son las chances reales de que Gran Bretaña finalmente extradite a Assange y sea juzgado en los Estados Unidos? Altas, porque Assange no solamente reveló información norteamericana, sino también que ha revelado información británica a través de los Wikileaks, ¿no? Porque Assange hizo una muy buena contribución a la academia, que es demostrar básicamente cómo son las relaciones internacionales cuando uno corre las relaciones, no digo normales, pero sino las relaciones que se suelen ver en la superficie. Mostró el underground, ¿no? Pero ciertamente que le provocó un daño estratégico a los dos países y eso los países no se los olvidan. Por eso lo tratan como espía, ¿no? Profesor, muchísimas gracias. No, gracias por este aporte a un tema que ha tenido gran repercusión en las últimas horas.